tengo 2 mensajes para compartirles. Uno hoy y seguramente otro el sábado. Así que van a escuchar los dos. Uno que tiene que ver con la... Uno que tiene que ver con la armadura de Dios. Lo habíamos charlado hace unos días, unas semanas, que es una... ¿Qué pasó? ¿Lo sabés? Entonces te voy a preguntar, La armadura de Dios hablamos hace unos días, hace un tiempo, que es una herramienta muy útil para aquellos que nos toca vivir mucho tiempo fuera de nuestros marcos congregados. Hay algunos que tienen el privilegio, por ejemplo, de trabajar con hermanos o de, por ejemplo, yo trabajo en mi casa y mi familia está constantemente ahí, entonces es como una congregación permanente, ¿no? Pero hay algunos que no, algunos que tienen que ir a trabajar a otros lugares, es el mundo hecho y derecho, digamos. Otros viven con personas que no creen, entonces también hay... Para eso sirve esta herramienta, para cuando estamos como en el mundo, ¿no? Que es la armadura de Dios. ¿Por qué sirve para cuando estamos en el mundo? Porque nos sirve porque cuando estamos en el mundo estamos en batalla espiritual, estamos en la guerra. Estamos en la guerra espiritual. No pasa cuando estamos adentro de la congregación, sí, y reitero, sí, no hubo algunas complicaciones de fisura de la muralla, digamos, ¿no? Porque a veces el salteador salta la muralla. Pero generalmente pasa que en la congregación está reinando el Señor, entonces es como más difícil que el enemigo entre y esté y permanezca y funcione, digamos, su aparato. Pero en el mundo, su principado es ese. Dice la Biblia que el diablo es el príncipe de la potestad del aire en el mundo. Puede incluso dominar en las frecuencias. Puede en nosotros, en cada uno de nosotros, cuando estamos en el mundo, activar pensamientos que no tienen que ver con la palabra. Y pecamos porque dice la palabra que no pensemos más allá de lo que está escrito. No, qué pecador que sos. Paro. Amén. Porque dice la Biblia que así funciona. Entonces, cuando estamos en el mundo necesitamos esta herramienta espiritual de la armadura de Dios. Otro mensaje que tengo para compartirles es la verdadera manifestación de los bautizados. ¿Quién se bautizó acá en el nombre de Cristo? Casi no levantan la mano, ¿eh? Los que no están bautizados no están pecando, ¿eh? Les aviso por las dudas, digamos. Pero los que nos bautizamos en el nombre de Cristo, tiene ese bautizarnos en el nombre de Cristo un objetivo. ¿Cuál es? Aspirar, sí, lo sabés. Capaz que es tramposa la pregunta. ¿Es aspirar a una nueva? No es nueva, me parece que es buena. Busquemos. No, dice la Biblia que el bautismo es la aspiración a una buena conciencia para con Dios. Entonces, ese es el mensaje, el segundo mensaje que tengo para ustedes. Les iba a preguntar cuál querían,
pero les voy a compartir el de la armadura de Dios hoy, muy así unilateralmente decidido. Y el sábado vamos a conversar sobre la aspiración a una buena conciencia para con Dios, que es la manifestación del verdadero bautismo, ¿no? En función de la palabra. La porción bíblica está en Efesios 6 del 10 al 20, que es lo que vamos a leer hoy día. Yo quiero que hagamos una lectura general y después pinceladas. Recuerden que esto es una asamblea. Cualquiera puede, en orden, levantar la mano y cuando se les da el turno puede hablar, puede opinar, puede rebatir, puede presentar un versículo bíblico que pueda sumar y demás. Por eso el formato es de asamblea, no es un formato de alocución solamente, donde yo expreso la voluntad del Señor, en este caso, como dice la palabra, pero ustedes también pueden preguntar, aportar y demás, porque todos tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Vamos a leer. ¿Alguien quiere leer? Así hacemos una lectura de corrido. ¿Alguien le gustaría leer? ¿Quién? Vamos. Efesios 6. Vamos a leer del 10. La lectura. A leer el micrófono, hermano. ¿Hay alguno? ¿Alguno por ahí? Si querés leer acá. Arranco. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra toda la estrategia del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas las partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. 20, ¿no? Perfecto. Bien. Versión poco leída, la que acaba de leer Santi, pero no por eso con el mismo sentido, ¿no? Hay algunas incluso expresiones que son como hasta más entendibles en ese marco. La primera instrucción que aparece es que nos fortalezcamos. Y ese marco de fortalecimiento no tiene que ver con tomar más hierro, vitamina F. No sé si la F da fortalecimiento, pero digo, no tiene que ver con hacer nosotros una acción para estar más fuertes. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con tomar lo que viene después. De esta manera nos fortalecemos. De esta manera somos fuertes. Porque nosotros somos débiles. Nosotros mismos tenemos permanente debilidad. ¿Y dónde se hace fuerte el Señor? Es una contradicción, me parece, loco. ¿Cómo Dios se va a hacer fuerte en mi debilidad? ¿A qué estamos jugando? Cuando yo soy débil en Dios, entonces soy fuerte. Quiere decir, puedo.
clarita la cuenta. Soy débil acá. Bueno, lo llamo a Dios y soy fuerte. Fácil decirlo, ¿no? ¿O no? Mira, eso, si no está Dios en lo que acabas de decir, es casi una blasfemia. ¿Por qué? Porque dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. El querer por... Está bien, pero dice... Está clarísimo lo que decís. Pero quien produce en vos el querer, para los cristianos, ¿no? Es Dios. Si no, puede ser tu sobrino. ¿Sobrino? ¿Sabés de qué estoy hablando, no? ¿O no? ¿No es un sobrino de él? ¿Por qué? Porque cree que es la energía. Cree que es mi idea. No, y es Dios el que produce en mí el querer como el hacer. En mi mente, en mi corazón, en mis ganas. ¿Entendés? La mente es quien recibe, digamos, la mente, el corazón, el alma. Entonces, ¿de qué manera me fortalezco? Usando la armadura de Dios. De esa manera me fortalezco. Como uso lo que Dios me dio para ser fuerte. Ese es el armado. Vestíos, dice, ¿cómo? Vestíos con toda la armadura de Dios, no solamente los zapatos. Me pongo el cinto y salgo desnudito. Nada, no, toda la armadura de Dios, no una parte. ¿Y qué es toda la armadura de Dios? Dice que la tengamos para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo en esta versión, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, y les reitero, estamos hablando de la lucha espiritual, no de la lucha personal. La lucha personal sí tenemos lucha contra carne. ¿La cual? La propia. El asadito diario, digamos. Si no, tenemos lucha contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que es como decir, la región celeste es como decir el aire mismo, el mundo en el cual vivimos, en el que nos toca transitar hasta que venga el Señor o que nos lleve. Entonces, esa es la lucha que hay en el mundo. Contra alguien que viene y te dice algo contrario al Señor, alguien que dice que no tenés que creer lo que estás creyendo, alguien que no cree en Dios como el Dios del universo, alguien que cree que otra cosa es el Dios. Nico mandó hoy un pis de vaca que era... porque hay muchas religiones posibles en el mundo. Y no es ese el camino de la religiosidad, digamos, el camino que Dios nos llama a hacer, sino el vínculo específico con el Señor por medio de Dios por medio del Señor Jesucristo. Ahora, cuando tenemos que salir al mundo, la armadura de Dios es clave usarla. Y necesito saber que el casco no va en el codo, Emi. ¿Dónde va el casco cuando anda en la moto? En la cabeza, no va. Escúchame, a vos también, no te rías. Dami, ¿dónde va el casco? En la cabeza, no va en el codo, ¿o no? ¿Y dónde tengo que llevar el yelmo de la salvación? En la cabeza. Dice la Biblia, lo acabamos de leer. Por eso es necesaria toda la armadura de Dios y saber cómo usarla. ¿Se entiende? Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir al día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Lo que leíamos al principio, ¿no? No es la circunstancia la que me permite a mí alabar a Dios, glorificar a Dios, estar gozoso en el Señor, disfrutar
de lo que me toca disfrutar, vivirla cuando me toca vivirla, padecerla cuando me toca padecerla. Y estar firmes, pues, ceñidos, acá empieza como la descripción, ¿no? El derrotero de cuáles son las partes de ese equipo del soldado de Jesucristo que tiene que salir a la batalla. Tiene la chaqueta, tiene el chaleco antibalas, tiene el arma, tiene el protector, el casco, las botas, los pantalones, el cinturón, todo tiene. Esta figura está tomada del soldado romano de esa época. Pero nos trae a colación la verdad espiritual de lo que implica cada cosa. Estén firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El ceñir los lomos tiene que ver con, no sé si vieron las películas de los soldados romanos que tenían como una pollerita, ¿no? Algunos tenían una larga y algunos una corta, ¿no? Cuando esa pollera, digamos, para correr no servía cuando estaba larga. Entonces servía cuando la remangaban y empezaban a correr, ¿está bien? O la corta servía para correr, ¿no? Porque podés hacer zancadas largas, ¿no? No todas, zancadas largas. 1 metro, 90 centímetros, ¿no? Le tira 1,10 la zancada, depende cómo va. Pero tenés que estar bien preparado, digamos, bien. Imagínate correr con un pantalón que te queda largo sin cinturón, ¿no? Se te cae, digamos, tenés que andar teniéndolo todo el tiempo, ¿eh? No, el cinturón, el ceñido vuestros lomos. Ah, claro, el tirante está bueno eso, sí, me gustaban eso. Bueno, Simón usa los tiradores, ¿no? Simón usa tiradores ahí, a veces está bien. ¿Eh? Ah, es Inglaterra. Entonces, ceñidos vuestros lomos tiene que ver también con generar un espacio la figura es el sentarse, el ponerse en una situación, en una posición ante la vida. El ponerse en una posición ante la vida. El ceñir el lomo. Tiene que ver con... les voy a dar un ejemplo que yo siempre uso en las charlas cuando presento mis libros, ¿no? Les digo, yo les voy a hablar desde un lugar, como cocinero, ¿no? Desde un lugar como cocinero. Si a mí me preguntan, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo tengo una respuesta. Para mí, primero fue la gallina. Y entonces cuando me hacen ese comentario, les digo, y me preguntan por qué, les digo, porque la creó Dios. Entonces yo tengo una visión creacionista, no evolucionista. Entonces, la situación de presentarse en un lugar y ceñir los lomos quiere decir, desde acá voy a hablar. Esta es mi postura. Yo soy cristiano, practicante, no sé, cocinero, amigo de Luciano, X. Pero digo, tengo una postura y desde ahí me paro. La postura espiritual es cristiano. Cristiano o creyente en el Señor, o cada uno lo manifestará en función de hijo de Dios, por ejemplo. Esa me encanta, hijo de Dios. ¿Viste? ¿Quién te podrá hacer daño? ¿Quién contra vos te definís como hijo de Dios? ¿No? Entonces, esa es la posición espiritual ante cualquiera en el mundo. Hijo de Dios, hija de Dios, ¿no? Interesante postura. Cada uno, en función del desarrollo de su vida, de cómo quiera pensarse a sí mismo en función de la relación con Dios, se presentará de determinada manera. Un hilito necesito ahora, ¿no?
hilito que lo mantenga ahí. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La característica de la verdad tiene mucho que ver con no ser tibios frente a la presencia de cualquier persona, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de Luciano porque es interesante en este sentido. Había que juntarse muchos operadores turísticos en Sierra de la Ventana después de la pandemia, incluyendo al intendente, a todos los funcionarios y demás. Y Luciano dice, bueno, vénganse a mi lugar, yo tengo ahí un lugar para juntarse. Bueno, se juntaron todos ahí y dice, permiso, yo voy a orar a Dios antes de la reunión, ¿eh? Y pidió permiso, fue, oró al Señor y el Señor estuvo ahí. Esa es una posición ante la vida. ¿Se entiende? Y una posición verdadera y valiente. No digo, che, todos tenemos que hacerlo de Luciano, ¿eh? Cada uno tiene la suya, o su forma, digamos, de manifestar. Pero es un ejemplo, ¿está bien? Entonces, uno tiene que, con la verdad, pararse ante la vida y decirle, lo que estás haciendo no tiene nada que ver. Lo que estás haciendo, como dijiste el otro día, no sirve para nada. Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una parte de la armadura de Dios. Otra parte de la armadura de Dios dice, vestidos con la coraza de justicia. Cuando un policía va, por ejemplo, a una redada, me encanta esa palabra, aunque nunca la uso, la quería usar. Cuando un policía va a una redada, se tiene que poner sí o sí, por seguridad, el chaleco antibalas. Es esta, la coraza de justicia. Y uno, si no sabe lo que es la justicia de Dios, si no sabe lo que es la justicia de Dios, está indefenso en el mundo. ¿Qué es la justicia de Dios en este caso? La coraza de justicia. La coraza de justicia es la salvación, es ser justo. En este caso. ¿Está bien? Es decir, la consecuencia está bien lo que planteabas vos, pero en este caso, ¿cuándo somos justos? ¿Cuando creemos en el Señor Jesucristo? Sí. Y, clarísimo, y la consecuencia es andar justamente en función de lo que decías vos y demás. Entonces, cuando uno tiene la coraza de justicia, el chaleco antibalas de la justicia, es justo. No importa lo que pase, yo creo en el Señor Jesucristo. Y no importa lo que me digan, yo creo en el Señor Jesucristo. Y no importa que vengan a decir cualquier otra cosa, yo creo en el Señor. Ah, pero vos no leíste el libro del Mormón. ¿Cómo? Vamos a hacer una cosa. Para hablar, levantamos la mano. Y repetí lo que dijiste. No gana, claro. A ver, sí gana. Sí gana. De hecho, todos los días no gana. ¿No te gana vos todos los días la carne? Sí, a todos. Ahora, en el final, ganará el espíritu, obviamente. De todos modos, estábamos hablando de la manifestación de la justicia en el mundo, nosotros como justos en el mundo. Cualquier cosa que suceda en el mundo, cualquiera, no puede justificarse a sí mismo si no tiene el Señor Jesucristo. Ante Dios no hay acceso. No hay acceso para con Dios si no está Cristo antes. No. Entonces no hay justo si no está Cristo. Mati.
¿Está bien? Entonces, me pongo el pantalón, me pongo el chaleco antibala y salgo. Pero me faltan un par de cosas también, ¿no? Entonces, con esto, como dice Seba, me voy a ir protegiendo, ¿no? Me protejo para salir al mundo. Como cuando hace frío me pongo un abrigo. El 15. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Qué pongo ahí? Me pongo zapatilla, bota, digamos, lo que fuere, ¿no? Sandalias. Calzados los pies. ¿Cuál es el concepto del apresto del Evangelio de la Paz? Preparado todo el tiempo para ir a predicar. Todo el tiempo. Una oportunidad, voy y predico. Camino para eso, camino para ese lado, ¿no? Voy a predicar. Todo el tiempo estoy preparado para eso. Para que el Evangelio del Señor corra, ¿no? Toda oportunidad está disponible para eso. Digo, en la lucha espiritual que pasa en el mundo, es más ventajero predicar que pelear. Bendecir que maldecir. 16. Sobre todo, ¿alguien usó alguna vez sobre todo? ¿Qué es un sobre todo? Monza. Está bien, un sobre todo. ¿Qué es un sobre todo? Un abrigo, perfecto. Escúchame, ¿me puedes poner un sobre todo y después un chaleco? Ah, Perramus se llama el tuyo. No sobre todo. ¿Podés ponerte arriba del sobre todo, por ejemplo, una remera? ¿Qué va arriba de un sobre todo? Nada, porque sobre todo, el hombre te lo dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe. Sobre todo, fe. Sobre todo, fe. ¿Qué es la fe? ¿Ah? Deconstruyamos. ¿Qué quiere decir eso? Nos creemos que lo que pedimos lo vamos a tener. ¿Y qué más? Tiene dos conceptos. No, es en el Señor. Es confianza en Dios. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que quien nos da la fe, esa confianza, que nos da la fe en Dios, no en uno, es Dios, es el Señor Jesucristo. Entonces, esa fe tiene que estar aplicada a Dios y tiene que estar otorgada por Dios en uno. Como si te dijera, digamos, de la misma masa sale la berlinesa y la rosca, la rosquita. Bíblicamente, a ver, veamos Nico, Seba, digamos, lo que bíblicamente el planteo es que la Biblia dice que la fe la da Dios. Creas o no creas en Dios, pero tenés fe que dio Dios. ¿Me explico? Es la única fe. Te la da Dios. Después podés tener, yo tengo fe que todo ¿pero tenía fe o no? Tengan fe, síganme, no los voy a... ¿Otra fe o no? Son fe. ¿Por qué? Porque es confianza en alguien.
Es poner confianza de que eso va a pasar. Esto es confianza de que eso va a pasar. Ahora, la verdadera, la fe de Dios, está puesta en nuestro Señor Jesucristo para salvación. ¿Nico? Sí, la fe, también dice la Escritura, teniendo el mismo espíritu de fe. Ojo, espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creímos. Entonces, la fe que nosotros tenemos es la confianza en que la palabra de Dios es veraz. Entonces, cuando vos te sujetás a la palabra, ese espíritu de fe que conforme a lo que está escrito es una fe que viene de Dios, porque dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A ver, la fe especial que viene de arriba, no es la gente que tiene fe, la gente que tiene fe en distintos ídolos, distintas cosas, y a veces recibe el efecto, ¿no?, de esas cosas por una fe que tiene que ver con la fe natural, lo que decía un poco Luis. Pero no es la fe que tenemos nosotros. Amén. Lu, para 2 minutos. ¿El no creyente? Claro, en cualquier cosa menos en lo verdadero. Porque tiene fe. Está bien lo que dijiste. Ahora, el que tiene fe, Dios dice que la fe hay que usarla en el nombre de Cristo. ¿Qué iba a decir? La fe de los seres humanos, digamos. En el mundo la usa en cualquier cosa. Quería que escucharas este concepto, Lu, porque dice la Biblia, sobre todo tomad el escudo de la fe, ¿no? El concepto que está planteando como escudo es aquello que nosotros creemos fervientemente, que era lo que decías vos recién, que vamos a recibir, que sí o sí va a pasar. Y no tiene que ver con oro, pido el auto y el auto lo recibo, Tiene que ver con que, dice la Biblia, es la certeza de lo que esperamos, estamos seguros de que lo que esperamos lo vamos a recibir, por ejemplo la salvación, y la convicción, estamos absolutamente convencidos de lo que no vemos, que es, por ejemplo, el Señor Jesucristo, que está acá. A Dios, que no lo vemos ni lo vamos a poder ver, que es invisible. Estamos convencidos. Con esa idea en la cabeza, con esa sensación de protección, salgo al mundo, porque ese es el escudo de la fe. Bendiciones. Pará. Va. Monza, Emma y Nico. Acá, buscando versículos con respecto a la fe, en Romanos 1:16 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito por fe. Amén. Añade, claro, y aparte confirma lo que acabamos de charlar recién. Emma. No, que la palabra dice que la fe no es de nosotros, es un don de Dios. Amén. Lo que hablábamos recién. Amén. Nico. Hay algo interesante en Efesios 3, con respecto a lo que decíamos al principio de fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Fíjate que dice Pablo en Efesios 3, dice, Él obra al Padre, ¿no?, nuestro Señor Jesucristo, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea que hay un poder, ¿no?, que recibimos de parte de Dios por el Espíritu, dice, para que habite Cristo por la fe en nuestro corazón. Amén. Esa fe que nos une para que tengamos plena confianza, porque después, fíjate que después sigue hablando y dice, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. O sea que esa plenitud de Dios nos da justamente el estar llenos del Espíritu, plenamente confiados, totalmente tranquilos, en paz, seguros,
todos en una marcha, viene la cana, nos lleva 7, 8 y lo vemos a Nico. Y Nico, cuando vamos a los 7, 8, dice, tranquilo, tranquilo, ahora voy y lo resuelvo todo, ¿no? Igual nos llevan preso. Igual pasamos la noche ahí. Y al otro día presenta el habeas corpus, salimos todos. Pero eso es la fe. Saber que Nico va a ir después y va a hacer una acción. ¿Se entiende? Aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte. ¡Esa! Aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. No temeré. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados, no los que, gracias a su, ¿cómo decimos? Por menso, digo, una cosa es sufrir por manso y otra por menso, ¿no? Digo, no porque hagamos lo que queremos, entonces, bueno, vamos a sufrir y a veces tenemos consecuencias de pecado, entonces, pero eso es conforme a su propósito, los que... El tema es así, los que aman a Dios, dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿A qué? A hacer cualquier obra que uno hace amando a Dios. Claro, obvio, clarísimo. Entonces, el que peca, no guarda mi mandamiento. El que dice que no es pecador, no es clarísimo. Es otra lengua, está todo complicado la Biblia, boludo. No la entiende nadie. Seguimos. Sobre todo, ya está, ¿no? Tomar el escudo de la fe. Si tenés que corregirme algo, decime. O aportar o decir algo que por ahí está. Sí, hermano. Los dardos del maligno tienen que ver siempre con cosas en la mente. Desánimo, culpa, miedo, mentira del enemigo y duda. Anotar. Se quedó así como... Repetilo. Los dardos del maligno tienen que ver con desánimo, culpa, miedo, mentiras del enemigo y duda. Muchos de nosotros pasamos por ese valle de sombra de muerte, por ese canal, ¿no? Por ese Instagram, por esa cuenta que me apareció en el algoritmo, por ese para ti que tiene todo eso, ¿no? En el Instagram. Todo eso tiene. Entonces, ¿qué hace el escudo de la fe? Los apaga, los apaga. Esos dardos de fuego los apaga. Si uno conscientemente, y de esto vamos a hablar el sábado, si uno conscientemente opera la herramienta espiritual, no tiene consecuencias negativas. Tenemos que ser conscientes de usar la herramienta espiritual para que la consecuencia sea positiva, sea en Dios. Sí, está bueno estar pensando en esto de dardos de fuego, ¿no? Uno se imagina las luchas en esa época de los arcos de fuego. Claro. Pero bueno, una flechita de fuego puede encender un campo, un bosque. Claro. Una llamita. Y a veces es un hermano que te dijo algo que justo ese día no te tenía que decir. Y, digamos, pasó situaciones, la vida misma, ¿no? Cosas que pasan. Y capaz que ese hermano, no, digamos, le pasó algo a él y por ahí vino con la cabeza con cualquiera y el diablo le... Y entonces, pero no tiene que ver con como con la intención muchas veces, ¿está? A veces sí pasa en el mundo
que vamos en el mundo transitando las situaciones, la vida, y el dardo de fuego es el enemigo que viene y me pega, me tira a mí. Agarra la bayoneta, me apunta y me tira. La fe que tiene que tener aquel, ¿no? ¿Sí? Porque no leyó la Biblia ese muchacho. Si hubiese leído la Biblia, en el Eclesiastés está todo lo que dice ahí. Está sin rumbo el muchacho. Está leyendo, sí, sí. Vicenticos, ¿no? Tal cual, sí, está lindo. Sí, obvio. Sí, yo vivo en el mundo, no soy del mundo, pero vivo en el mundo, dice la Biblia. Obvio. En un rato viene el Señor y lo que permanecerá, ¿qué es? La fe, la esperanza y el amor. Estas tres. Pero lo que permanece para siempre es el amor. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego maligno, y tomen el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? Lo dijimos antes, motoqueros. El casco. ¿Qué tengo que tener siempre en la cabeza? Soy salvo. 2 palabras. Soy salvo. ¿Qué pienso cuando me pasa cualquier cosa? Soy salvo. Emma, cualquier pensamiento, soy salvo. Y sos salvo gracias a aquel que venció la muerte. Entonces, todo esto nos tenemos que poner para salir y que nada de lo que pasa de afuera para adentro, hacia con nosotros, nos toque. Ahora, todo esto es herramienta defensiva, me protege, menos una sola cosa, que es lo que viene ahora. Y que dice, y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con eso es la única herramienta ofensiva que tiene el guerrero, el soldado espiritual, para luchar, para cortarle la cabeza al enemigo. Entonces, de esa manera puedo yo luchar, porque tengo toda esta defensa. Y cuando hay un ataque, voy y puedo atacar. ¿Cómo ataco? Con la palabra. Le agarro la Biblia y se la tiro por la cabeza. ¿No? ¿La palabra? Sí, dice el otro. Del fondo, ¿viste? Sí, dice el otro. Las Biblias que tuve que comprar, dice. La palabra del Espíritu. ¿Qué es la palabra del Espíritu? ¿Qué es la espada del Espíritu, la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir cuando dice, tengo una situación X, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo actúo? Por ejemplo. No, te van a... Yo prefiero la espada de la salvación, en principio, y después cuando entiende, bueno, le decís, che, mirá, te podés quemar si no crees. Pero, ¿cómo? Mirá, dice la Biblia que le preguntemos a ese demonio y dice, ¿Jesucristo vino en carne? Pregúntale eso nada más. ¿Te acuerdas de lo que sale corriendo? Pero no te pongas a pelear. Pregúntale, dice la Biblia, prueben los espíritus si son de Dios. Entonces, ¿cómo lo probás? Le preguntás, ¿Jesucristo vino en carne? Y el otro te dice, ¿qué me está diciendo, verdad? Ya sabes que no. Ahí está el enemigo. ¿Ah? Entonces,
amalo. Amalo. Porque no es contra él. Es contra el que está gobernando ese. ¿Ah? Entonces, amor. La espada del Espíritu es también darle bendición y no maldición. La espada del Espíritu es también darle 1 si te pide 2. Llevarle 1 milla si te pide 2 millas si te pide 1. ¿Nico? Un poco entre paréntesis, ¿no? Cuando Pablo dice que hagamos las obras de la carne a través del Espíritu, justamente la espada para que te hagas un, ¿no? Viste que dice que la palabra de Dios discierne y divide, es como una espada de doble filo, que nos divide los pensamientos, las intenciones del corazón. Entonces uno puede ver sus intenciones de la carne y de los pensamientos con la palabra del Espíritu y con el Espíritu mismo que actúa en nosotros. Entonces cuando Pablo dice en Gálatas que el Espíritu se opone a la carne para que no hagan lo que quieran, fíjate que la lucha también será contra nosotros mismos un poco. Lo digo aparte porque obviamente no es una lucha contra las vueltas de tentación. Es un paréntesis interesante para cuando tenemos que luchar contra la carne, digamos, es lo que dice Nico. Hay otro dato que yo siempre meto, digamos, cuando hablo así cuando me hago el cocinero, digamos, cuando hablo de libros y cocina, que yo tengo un libro que es para afilar los cuchillos de cocina, ¿no? Y en el libro puse un proverbio judío que dice, hierro con hierro se abusa. ¿Ah? ¿Por qué? Porque vos afilás el cuchillo, afilás la espada de esa manera. Hierro con hierro. ¿Está bien? Entonces, muchas veces, no necesariamente tenés que ir a decirle, che, ¿sabés qué? Porque la Biblia dice tal o cual cosa, sino tenés que darle lo que se llama la rema de la palabra. El sentido de la palabra. Lo que quiere decir cuando te dice tal versículo bíblico. ¿No? Porque la luz del justo es como, la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿No? Le decís eso a cualquier persona y no te entenderá. ¿Qué está diciendo este? Claro, con razón es tan complicada la Biblia para entenderla. Te termina diciendo, ¿no? O vas con el otro y dice, che, ¿sabés que si no crees en el Señor Jesucristo te va a arder en el infierno? No, va a creer el otro. De una, así. O vas a uno, ¿viste? Y tiene un ego allá enorme, tremendo, ¿viste? Ego. Y le decís, Dios te ama. Entonces el tipo dice, ¿y cómo no me va a amar a mí? Ponele. Ahora, ¿quién te dice lo que tenés que decirle al otro? Es el Señor, por el Espíritu. Y eso es luchar con la palabra. Para escuchar al Espíritu necesitamos estar alineados con el Señor. Vestidos de la armadura de Dios. Cumpliendo con su palabra. Amando al otro. Cumpliendo sus mandamientos. Como dice siempre Luciano, haciendo su voluntad. Si no estamos haciendo su voluntad de 4 a 5 y justo tenemos lucha espiritual de 4 a 5, y bueno, jodete, qué sé yo, sufrí por menso. Entonces, el planteo es, che, la Biblia está preparada para que nosotros la usemos. Es un manual de uso de la vida. Estudiémosla, ocupémonos de saber qué dice la Biblia. Y si no lo sé, si no sé qué dice la Biblia, bueno, pregunto a otros, busco. Hoy día tenemos un montón de herramientas para averiguarlo, para saberlo, para conocer cómo resolver cuestiones en función de la palabra de Dios y de la Biblia. Toma la espada del Espíritu que le hablará a Dios. Y hay datos interesantes vinculados a el constante tomar agua, alimentarse, afilar la espada, pensar en el compañero, ver si hay que ir a ayudar a otro en la batalla, digamos. Toda esa cuestión se resuelve en este versículo que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, es decir, no 3-4 horas por día, sino todo el día,
las 24 horas del día y si es necesario de noche también. Diría un sindicalista de los años 80. Velando en ello con toda perseverancia y súplica en el Espíritu. Por todos los santos y por mí, dice Pablo, y fíjense el pedido de oración que hace, que es muy copado para que oremos por aquellos que están en esta situación. Dice, para que pueda abrir mi boca, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Mirá si por ejemplo dice Nico, che, ¿saben qué voy a ir a... Nico, Lucas, Mati, que están yendo a visitar, por ejemplo, a los compañeros de Emma al hogar, ¿no? Por ejemplo, dice, hermano, oren que vamos a visitar a Emma al hogar. Esta oración es maravillosa. Pedirle a Dios que a los hermanos les dé, que al abrir su boca, tengan palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Un pedido de oración maravilloso, ¿no? Eso, activado por el Espíritu de Dios, es maravilloso. Vienen todos los usuarios. Vienen todos los internos después, ¿viste? Bueno, y después dice, con el cual soy embajador, cada uno de nosotros, en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Con denuedo, insistentemente, digamos, con preparación, hablando bien, ¿no? Ese es el concepto. Entonces, la armadura de Dios es, la armadura de Dios que aparece acá, que tiene que ver con la vestidura del soldado, sirve para cuando voy a la batalla espiritual, que es en el mundo generalmente. ¿Está bien? Generalmente cuando uno entra al cuartel, se saca la armadura, el chaleco, deja la mochila, se saca las botas, airea los pies, los dedos, ¿no? Cuando viene a la congregación no necesitamos estar vestidos con la armadura espiritual para que no me pelee con Santi, con Ale. Entonces, las cuestiones vinculadas a la lucha espiritual generalmente o mayoritariamente se dan en el mundo, y de esta manera dice Dios que tenemos que ir todos los días a enfrentarla en el mundo. Amén. Gloria a Dios.